Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos un día más al canal. Por fin esta tarde es la conferencia, El alma de la hispanidad. La doy a las 7 de la tarde en la sala polivalente de la Casa de la Cultura de Torrelodones, así que no os daré más el coñazo con este tema. ¡Venid, malditos! Vale, ya he hecho el anuncio, el anuncio final. Ahora, ¿qué quería deciros? ¿Qué os parecería si os dijera... ¿Qué cara se os quedaría si os dijera que los liberales durante un siglo entero, más de un siglo, siglo y medio, los liberales eran la izquierda? ¿Qué cara se te queda? Los liberales eran la izquierda durante un siglo y medio o incluso más. Vale, si a eso añado que los ultraliberales, los malvados ultraliberales, eran la extrema izquierda, ¿os imagináis? ¿Os imagináis a todos los comunistas, nacionalsocialistas, a todos los Pablos Iglesias, Inés Monteros, Echeniques, Santiagos, bueno, este que es el jefe del Partido Comunista, a Yolanda Díaz, a toda esta morralla comunista, nacionalsocialista, feminista y demás? ¿Os imagináis? Los ultraliberales. Pues no, pero sí. Efectivamente, durante más de un siglo y medio, los liberales fueron la izquierda en los parlamentos. Y los más radicales de ellos, que hoy llamaríamos los ultraliberales, ¿no? Si son los más radicales, los ultraliberales, eran la extrema izquierda en los parlamentos. ¿Cómo cambia el cuento, ¿En qué momento dejaron de ser los liberales? Porque ahora dice la gente, o se suele decir, la derecha, se habla de la derecha liberal conservadora. La derecha liberal conservadora, curioso. Y la extrema derecha son los ultraliberales. Y meten ahí en los ultraliberales a dos estatalistas, anticapitalistas radicales, revolucionarios convencidos, socialistas del puño cerrado, como Adolf Hitler y Benito Mussolini, que eran lo más revolucionario, socialista, anticapitalista, radical, que de hecho lo primero que hizo Hitler cuando llegó al poder en 1933 fue suspender la propiedad privada en Alemania, suspender 7 artículos de la Constitución de Weimar. En 1933, en los edictos del fuego, Adolf Hitler suspendió los 7 artículos de la Constitución de Weimar, incluyendo los 2 que regulaban la propiedad privada en Alemania. Con lo cual, instantáneamente, legalmente, no de facto, pero legalmente, todas las propiedades privadas de los alemanes pasaron a pertenecer al Estado. Por eso cuando luego ejecutaron empezaron a asesinar a los judíos, no necesitaron hacer leyes específicas para ver qué se hacía con las propiedades de los asesinados, porque todas esas propiedades ya eran del Estado, simplemente no se había ejecutado la expropiación, pero legalmente ya eran del Estado, del Estado alemán, desde 1933. Bueno, en aquella época, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda aproximadamente, es cuando un grupo nuevo, surgido a finales del siglo XIX, se apropió de algo que no era suyo y que nunca había sido suyo. No voy a decir quiénes son, pero probablemente ya los estáis pensando. Se apropiaron de la izquierda, ¿vale? Se pasaron a ser la izquierda y la extrema izquierda, y echaron de allí a los liberales.
que siempre habían sido la izquierda. No, siempre, en el anterior siglo y medio, 2 siglos. Aproximadamente este cambio comenzó con la Primera Guerra Mundial y se completó después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente. Bueno, ¿qué os parece? Vaya sorpresón. Los términos cambian, las terminologías cambian. Al que no conoce absolutamente nada de la historia o de los movimientos políticos y sociales, pues le resulta extremadamente sorprendente. O sea, lo que yo acabo de contar sobre Hitler o lo que podría explicar sobre Mussolini, que Mussolini era socialista antes de nacer incluso, porque sus padres eran socialistas cuando él vino al mundo. O sea que... Y se crió en un hogar socialista al 100% y en 1917 se afilió al Partido Socialista Italiano, claro, donde estuvo toda su vida hasta que fundó un nuevo partido socialista. Pero desde 1910 además estuvo en la dirección nacional del Partido Socialista Italiano y fue el director de su periódico del Partido Socialista Italiano, el Avanti. Todo esto hasta 1915. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y Mussolini, como tantísimos socialistas, y no socialistas también, pero sobre todo tantísimos socialistas italianos y de toda Europa, se dio cuenta de que prefería a su país y le podía más el odio a los enemigos, a los que él percibía, a los enemigos de su país, le podía más a Mussolini el odio contra los enemigos de su país que el odio contra la supuesta clase burguesa. Y viró, se trasladó ideológicamente desde el socialismo internacionalista de Marx, Engels y compañía, desde la internacional socialista al socialismo nacionalista. Pasó de ser internacionalista, pasó del socialismo de clase de Marx y Engels a un socialismo nacional. Pero él se consideraba liberal. Mussolini era liberal. Liberal en el sentido de que todo aquel que estuviera en contra de los regímenes antiguos, del régimen antiguo de monarquías absolutas, era liberal. Todos ellos, incluyendo los socialistas. Los socialistas eran liberales. Ahora nos intentan convencer, llevan mucho tiempo diciéndonos, vendiéndonos la mentira, de que la sociedad española y occidental en general está dividida en dos extremos totalmente opuestos e irreconciliables, que son la izquierda y la derecha. Que somos dos bandos enfrentados y que esto no tiene remedio, que siempre ha sido así, siempre ha sido así, y esto no tiene remedio y estamos condenados a no entendernos y a enfrentarnos. Pues no es verdad. Esto lleva siendo así menos de un siglo. Antes no era así. La izquierda eran los liberales. Este enfrentamiento es falso. Es una estafa. Es un engaño. Es un truco, un ardid, una mentira para mantenernos enfrentados y divididos y así poder manipularlos mejor. Si quieres entender todas estas mentiras, si quieres sacar de tu cabeza esta porquería horrible que los medios de intoxicación pagados con nuestros impuestos nos venden mañana, tarde y noche, que los partidos políticos en el poder nos venden, estamos enfrentados la izquierda contra la derecha porque el Partido Popular, la derecha, y el PSOE, la izquierda, y no sé, derecha contra izquierda, esto es derecha contra izquierda. No, no es derecha contra izquierda. Porque ni existe la izquierda ni existe la derecha, ni la sociedad está alineada en una línea recta, izquierda, derecha y centro centrado, ni hay extrema derecha ni extrema izquierda. No es así, la sociedad no es así, y hace siglo y medio que dejó de tener sentido que hablemos de izquierda y derecha. Hace un siglo y medio que dejó de tener sentido.
Si quieres librarte de esta basura que te meten en la cabeza mañana, tarde y noche, si quieres superar esta dualidad venenosa, si quieres librarte de esta estafa ridícula, mentirosa y sobre todo muy tóxica que nos intentan vender continuamente, tendrás que esperar a que publique mi próximo ensayo, Los estafadores de la línea recta, en la que explico pues todas estas cosas y muchas más. Y os explico cómo es en realidad, cómo lleva siendo más de siglo y medio la sociedad occidental en general y española en particular. Y os aseguro que ni es una línea recta, ni estamos condenados a enfrentarnos, ni estamos divididos en dos bandos irreconciliables, ni hay un centro centrado, con Ángel Gabilondo en el centro del centro centrado, ni nada que se le parezca. En fin, unos tendréis que esperar a leer mi ensayo y los otros podéis verme esta tarde en la conferencia El alma de la hispanidad. Luego nos vemos.